cuando se le enfoca, ¿no? Y nada, daros la bienvenida a esta sesión formativa, una charla que hemos creado de la Asociación de AFMA, en el que intervendrá el doctor en Derecho, Francisco García Sala, que ha realizado su tesis sobre el reglamento jurídico de los agentes forestales. Él ya explicará un poco su trayectoria, pero decir que lo conoce muy bien, que lleva muchos años investigando. Y antes de comenzar, deciros pues como las normas de comportamiento que mi gata no, no entiende, pero que por favor si él realizará una charla, ¿no? Durante una media hora aproximadamente y después las preguntas oportunas. Quien quiera realizar alguna pregunta, que levante la mano con emoji, tono o a través del chat. Y en este caso, Mabe será la que actuará de moderadora, dando paso a cada uno de los intervinientes, ¿vale? Entonces se pide que mantengáis el teléfono, el micrófono apagado, que se respete el turno de palabra, que se hagan exposiciones de forma clara, breve, concisa y respetuosa para todos los intervinientes, sobre todo para Francisco, que está haciendo aquí un favor. Y, y nada, venimos aquí a resolver dudas y aprender. Así que ya os dejo directamente con Francisco, que es el que tiene aquí todo el valor en esta charla. Muchísimas gracias, Ingrid. Y yo, antes de comenzar la intervención, me gustaría agradecer a la Asociación Estatal de Agentes Forestales y Medioambientales. ¿Se me escucha? Sí, ¿Se me ve también, no? No hay problema también. Vale. Pues nada, que decía que o sea, antes de comenzar la intervención, voy a agradecer a la Asociación Estatal de Agentes Forestales y Medioambientales por haberme invitado a participar en este coloquio sobre la Ley Básica de Agentes Forestales. Igualmente, hacer un agradecimiento especial a su presidenta, que está aquí presente, Ingrid Guerrero, por haberme invitado a ello. E igualmente me gustaría agradecer la participación, en este caso, de Enrique Alés y de Mabe, puesto que sin ellos no hubiese sido posible esta retransmisión. Igualmente, me gustaría, agradecer la asistencia de todos los que se encuentran presentes en este coloquio. A lo largo de mi intervención voy a realizar una crítica de los aspectos más controvertidos que genera la Ley 4/2024 de 8 de noviembre básica de agentes forestales y medioambientales. Y voy a intentar seguir la estructura que ha establecido el legislador en cuanto al desarrollo de la citada ley. Tengo que hablar que la Ley Básica de Agentes Forestales es una ley que ha sido corta en su tramitación parlamentaria y creo que ahí adolece de muchas situaciones hay que solventar o que va a tener que solventar el legislador con una modificación a posteriori, y también es una ley corta en cuanto a su desarrollo, es decir, consta tan solo de 14 artículos, 3 disposiciones adicionales, 5 disposiciones finales y una disposición derogatoria. Con independencia del desarrollo de la Ley Básica de Agentes Forestales y de su aplicación, era una ley necesaria. Necesaria en cuanto al fondo, puesto que el Cuerpo de Agentes Forestales carecía de una regulación específica que desarrollara el cuerpo. Sobre todo a raíz de la creación del Estado de la Autonomía, que pasó de ser un cuerpo nacional a ser un cuerpo que estaba integrado por 17 regímenes autonómicos más el régimen jurídico a nivel nacional. Con lo cual, la evolución de un mismo cuerpo en las diferentes autonomías fue diferente. Por tanto, como digo, era una ley más que necesaria, aunque creo que es una ley de corto alcance. Y de corto alcance jurídico me refiero. Si no quiero decir que no sea, que el desarrollo de la ley no sea correcto, sino simplemente que la ley tenía que haber profundizado más en aspectos jurídicos más importantes que lo ha obviado. Pero bueno, la ley que tenemos es la que tenemos, era necesaria, como digo, y bueno, vamos a esperar al desarrollo y la implantación que harán cada una de las administraciones donde haya que aplicarlo. Entrando en materia, la primera cuestión que habla la ley es del objeto de la ley. El objeto de la ley lo primero que me hace es
excluir al personal laboral. Es decir, el legislador no ha contemplado que hay cuerpos, y se me viene a la cabeza el cuerpo de agentes forestales de la Diputación de Barcelona, al amparo del derecho laboral, que no se encuentran regulados en esta ley o que no le daría cobertura a esta ley. Habría que ver cómo lo aplica o cómo se aplica. Habría que establecer procesos de funcionalización. Pero sí es cierto que el artículo 1, que habla de el objeto de la ley, dice literalmente personas funcionarias. Es decir, con lo cual, si me está diciendo personas funcionarias, me está excluyendo a aquellas personas que desempeñan también funciones de vigilancia, custodia o control de los recursos forestales y ambientales y, sin embargo, no les resultaría de aplicación esta norma. En segundo lugar, el legislador también establece un marco jurídico básico según este mismo artículo, según el objeto de la ley, y me dice que quiere establecer un marco jurídico básico en cuanto a policía, custodia y vigilancia y en cuanto a policía judicial. Como trataré de explicar a lo largo de mi intervención, creo que no consigue ninguna de esas cosas. Pero bueno, voy a intentar explicar el porqué. En cuanto a la definición de agente forestal, el legislador mezcla algunas cosas y otras creo que resalta que son bastante interesantes que han pasado desapercibidas. Precisamente el artículo 2, que es el que regula o la definición prevista de agente forestal, me habla de una cosa que se ha pasado por alto y no sé por qué. ¿Por qué no ha hecho más hincapié en esta cuestión? Y es las funciones de tutela de la seguridad ambiental. Y digo esto porque luego lo voy a enlazar con las funciones que tiene el cuerpo de agentes forestales, que son funciones de policía administrativa, policía de seguridad y policía ambiental. Sin embargo, la policía de seguridad se ha pasado de soslayo y ya explicaré también por qué. Porque afecta principalmente, aunque lo voy a adelantar ahora, afecta principalmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Con independencia de eso, el legislador lo que trata de abordar es una definición de agente forestal lo más extensa posible, porque conoce perfectamente la situación que atraviesa el cuerpo. Y la conoce perfectamente en el sentido de que no es capaz de aglutinar ni de conocer a la perfección, porque no hay un registro de personal a nivel estatal que se pueda consultar y se pueda indicar qué número de agentes hay, cuántos son, cuál es su denominación, cuáles son sus funciones. Son cosas que dependen de cada una de las administraciones, con lo cual el legislador, consciente de esto, intenta hacer una definición amplia o extensiva para poder incluir bajo este paraguas, bajo un solo régimen jurídico, a todos aquellos cuerpos o colectivos que tengan atribuidas funciones de vigilancia, custodia o de policía medioambiental. En cuanto a la naturaleza jurídica, que es otro de los apartados, en concreto el artículo 3 de la Ley Básica de Agentes Forestales, eh, el artículo 3 me establece una doble distinción. En primer lugar, funcionario y agente de la autoridad. De ahí que la definición que establecía el artículo 1 fuese preciso en cuanto a la exclusión del personal laboral, porque aun siendo agentes forestales, para ostentar la condición de agente de la autoridad, tienes necesariamente que ser funcionario debido a las funciones y potestades que tiene como tal. Es decir, son funciones reservadas solamente a personal funcionario. Es decir, el Real Decreto 5, el Real Decreto Legislativo 5/2015, que es el que regula el Estatuto Básico del Empleado Público, me establece dentro de la categoría de empleado público al personal laboral y al personal funcionario. La distinción principal entre unos y otros es que el personal funcionario puede llevar a cabo determinadas actuaciones que están vedadas al personal laboral, como son el ejercicio de potestades públicas, que no podrían llevarlo a cabo el personal laboral. Por tanto, esta definición o esta naturaleza jurídica que me establece el legislador va en consonancia con la definición que me establece en el artículo 1 y en el artículo 2. Pero eso no es lo correcto. Ahí el legislador no tiene que desarrollar nada de lo que desarrolla. Cuando se habla de la naturaleza jurídica de una institución, se está hablando de lo que realmente es la esencia de lo que tenemos delante. Y en este caso, la esencia de lo que tenemos delante, sin duda alguna, es un cuerpo de naturaleza policial.
Ahí es donde está el quid de la cuestión. Y ahí el legislador sí que tenía que haber sido muy simple a la hora de establecer los agentes forestales, con independencia de su denominación, son policía o son un cuerpo de naturaleza policial. Luego ya se discutirá qué tipo de policía, porque claro, habrá que entender o habrá que, digamos, delimitar qué se entiende por policía, porque la ley actual que regula a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo que hace es regular a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No es una ley de policía. Para eso desarrolla sendos reales decretos a través de, o sea, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil y las comunidades autónomas a través de los cuerpos autonómicos de policía y la policía local dentro de su territorio, que es la que se encarga de desarrollar ese cuerpo de manera específica. Pero la rúbrica de la ley es de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por lo tanto, dentro de ese concepto de fuerza y cuerpos de seguridad, también habría que incluir a otros colectivos que tienen atribuidas funciones de seguridad, como en este caso establece el legislador a través del artículo 2, competencias en materia de seguridad ambiental, exactamente igual que tienen otros cuerpos que se dedican a esta cuestión. Pero, ¿por qué digo yo que aquí el legislador tenía que haber establecido una nomenclatura clara sobre el cuerpo, sobre la naturaleza jurídica del cuerpo de agentes forestales y haber terminado como una policía, como, con carácter policial? Pues lo digo porque desde los orígenes propios de este cuerpo funcionarial, desde los orígenes más remotos, ha sido siempre un cuerpo que ha estado vinculado al ejercicio de funciones de autoridad, principalmente a nivel municipal, con los distintos feudos y reinos. Con el desarrollo de nuestro ordenamiento jurídico, eso se va tornando en diferentes cuerpos de forma similar a lo que conocemos a día de hoy. Evidentemente, no tiene nada que ver la estructura jurídica y administrativa que había en el siglo XVI, XVII, en el siglo XII, que la estructura jurídico-administrativa que tenemos en la actualidad. Pero dentro de aquella estructura jurídica administrativa, sí que es verdad que empezaron a desempeñarse determinados cuerpos. Y aparece en primer lugar el cuerpo de caballeros de la sierra, que era un cuerpo que se encargaba de vigilar los caminos para controlar el robo y el esquilmo de colmenas, de las colmenas de abejas, la miel, que estaban a las afueras de la ciudad. Por tanto, necesitaban la corona, cada uno de esos reinos y feudos necesitaban un cuerpo que estuviese destinado a vigilar una materia prima que le afectaba directamente a su interés económico. Entonces, este cuerpo de Caballeros de la Sierra surge más como una cuestión económica y de interés de la corona, de cada uno de los reinos y feudos, que más que un cuerpo propiamente ambiental o de protección ambiental, que es lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Pero hay que entender el contexto y las circunstancias de lo que aquello se produce. Precisamente esas funciones que tenían atribuidas de vigilancia y control extramuros de la ciudad de los recursos forestales y ambientales por un interés propio de la corona, era lo que le llevaba también a asumir funciones en materia de seguridad. Por tanto, el cuerpo de agentes forestales, ese cuerpo inicial denominado Caballeros de la Sierra y algunos precedentes en algunos municipios de forma concreta, fueron el origen o el germen de las actuales fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Con el inicio del cuerpo de Caballeros de la Sierra, se fue transformando con el propio devenir y con la propia evolución del ordenamiento jurídico, se fueron transformando en diversos cuerpos. El siguiente que se crea y que extingue y que suprime a los Caballeros de la Sierra son los guardas de campo y montes, que era un cuerpo exactamente igual, destinado a la protección ambiental. Se quedó pillado, parece, ¿no? Sí, Se crea no se llenó ahora. Ya. cuerpo, Se ha quedado pillado, Francisco. ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Pues digo que tras el cuerpo de guardas de campo y montes fue suprimido porque ya bajo el reinado de Carlos III el cuerpo de guardabosques reales. Principalmente este cuerpo tiene como importancia que contiene un desarrollo legislativo concreto, crean un reglamento con los requisitos de acceso, con las funciones, con el régimen disciplinario
etc. Digamos que es un cuerpo que, desde un punto de vista formal y material, de forma muy similar a lo que entendemos a día de hoy. Este cuerpo tenía la misma finalidad que los anteriores, es decir, proteger los recursos forestales y ambientales que tenía la corona por una cuestión económica, es decir, al monarca le interesaba tener protegido su territorio porque dependía en buena medida de los recursos forestales que había o que tenía la corona, pues en todas ocasiones por temas de conflictos armados, ¿no? Este cuerpo, con más o menos, se fue manteniendo hasta el siglo XIX, que fue cuando se produjo prácticamente la mayor concreción, o la mayor creación, perdón, de guarderías a nivel estatal. Es decir, aquí se crean guarderías prácticamente para todo y posteriormente hay que poner el contexto, el foco, el contexto histórico, social, político y económico que atravesaba la España del siglo XIX. Es decir, conflictos bélicos de manera constante, una economía muy rudimentaria, donde la gente apenas tenía medios para poder leer y escribir, donde la mayoría de la población era analfabeta, donde no se podían acceder a los recursos sanitarios, recursos educativos. Entonces, esa situación, con las diversas invasiones que tiene España, principalmente de Francia, hacen que se supriman todas las guarderías, porque en esta época se crea también la Guardia Civil. Entonces, se suprimen todas las guarderías y se le atribuye a la Guardia Civil todas las funciones de seguridad con carácter general y también las funciones de seguridad y protección ambiental. ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente debido a esa inestabilidad es cuando la corona se ve en la obligación de ir recreando, por decirlo de alguna manera, o resucitando todos esos cuerpos que habían sido suprimidos y que había dejado tan solo a la Guardia Civil. Entonces, a inicios ya del siglo XX es cuando se reglamenta el cuerpo que prácticamente conoce todo el mundo, que es la Guardería Forestal del Estado en el año 1907, a través de un Real Decreto que regula precisamente este cuerpo e intenta solventar algunas de las cuestiones que a día de hoy también se intentan solventar. Es decir, me estoy acordando, estoy haciendo una equiparación con cuerpos de agentes forestales que existen en la administración local. En ese reglamento de 1907, el legislador lo que intentaba era integrarlos en esa incipiente o en esa recién creada Administración General del Estado, en un Estado moderno ya, en un Estado con unas ciertas bases, y a día de hoy el legislador lo que intenta es unificar bajo una sola norma todos aquellos cuerpos que tienen funciones de vigilancia y custodia y policía ambiental. Precisamente ya a nivel democrático, porque la Guardería Forestal del Estado sí que es verdad que tuvo cierta estabilidad, se creó el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, adscribiendo a buena parte del cuerpo de agentes forestales, aunque es verdad que había un cierto paralelismo porque sí que se distinguía entre la Guardería Forestal del Estado y los guardas forestales que se encontraban adscritos al Instituto para la Conservación de la Naturaleza. Ya con la vigencia de la Constitución y dentro del sistema democrático y con el Estado de la Autonomía, como decía al inicio de mi intervención, lo que se hizo fue disgregar el régimen jurídico, es decir, la creación del Estado de la Autonomía dispersó el régimen jurídico uniforme que tenían los agentes forestales y creó 17 regímenes autonómicos y un régimen a nivel nacional que además tenía carácter de básico por aplicación de la Constitución española. Toda esta evolución sirve para demostrar que el cuerpo de agentes forestales, desde el minuto uno de su creación, desde el minuto uno que se contiene o que se tiene en conocimiento de cuerpos destinados a la protección ambiental, siempre han ostentado funciones de seguridad en general y de seguridad ambiental en particular. Y de hecho, ese reconocimiento de la seguridad ambiental en particular lo hace el artículo 2 de esta ley básica que todo el mundo o que todas las administraciones parece que lo están dejando pasar y lo están dejando de soslayo. Precisamente dentro de esta norma de la ley básica también podemos distinguir o podemos enlazar otras referencias que hace el legislador para justificar el carácter de policía ambiental del Cuerpo de Agentes Forestales. Y en concreto, yo destacaría dos cuestiones básicas. La primera es la remisión de todo aquello que sea delictivo a través del Código Penal en igualdad de condiciones que hace con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Pero otra cosa que delimita aún más el carácter policial del cuerpo de agentes forestales sería la remisión de que todo aquello que no sea delito se tendría que tramitar de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2015 de marzo de protección de la seguridad ciudadana. Es decir, hace una equiparación, en este caso, por ejemplo, del respeto que se cometan contra los agentes forestales, me los equipara y me los establece en igualdad de condiciones que las fuerzas, que los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías locales. Lo que viene a revelar que la intención del legislador, es decir, la verdadera intención que hay en esa norma es la de establecer un cuerpo policial. Por tanto, la naturaleza jurídica, si es la esencia de una institución, el legislador tenía que haber sido muy claro y haber dicho que en este caso el cuerpo de agentes forestales presenta una naturaleza de carácter policial. Dicho esto, en análisis de los artículos 4 y 5 establece una clasificación de las funciones y facultades que creo que no está del todo claro. Y creo que no está del todo claro por lo que he dicho anteriormente. Las facultades serían una consecuencia de las funciones que tienen. Es decir, esas facultades me habilitan para desarrollar mis funciones, que pueden venir de forma expresa o no en la ley. Pero lo que sí que tiene que quedar claro, muy claro, son las funciones. Y las funciones al hilo de lo que he dicho tendrían que haberlo hecho desde una triple perspectiva. En este caso, policía administrativa, policía de seguridad y policía judicial. Las funciones de policía administrativa son quizás las que menos problemas plantean, puesto que tendrían que ver con todo aquello que llevan a cabo los agentes forestales, de control de la propia actividad medioambiental. Sin embargo, las Ajá. funciones tanto de seguridad como policía judicial sí que representan algunos problemas. Con respecto a la segunda, es decir, a las funciones de policía de seguridad, como he dicho, en este caso el legislador no hace una referencia expresa a ello, a lo largo de la interpretación que hay que hacer de la norma, la de la norma en cuanto a que sí que tienen, y se reconoce así el artículo 2, la tutela de la seguridad ambiental. Por tanto, eso es una función de policía de seguridad, porque protejo a la ciudadanía. Sin malamente iríamos la sociedad si no tuviésemos zonas verdes. O sea, si nos cargamos las zonas verdes, malamente iríamos. Por lo tanto, si yo tengo que proteger esas áreas, voy a proteger la seguridad de la ciudadanía de forma indirecta. Y también las funciones de policía judicial, entroncándolo con lo dispuesto en el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con respecto a las funciones de policía de seguridad, como digo, no solamente me valen las de la tutela de la seguridad ambiental que establece en el artículo 2, sino que también hay que equipararlo con la Ley 4/2015, que es la ley de seguridad ciudadana, y también la remisión al Código Penal en las mismas condiciones que los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Con respecto a las funciones de policía judicial, el legislador sí que hace referencia constante a las funciones de policía judicial. Las funciones de policía judicial, a mí no me queda ninguna duda de que el cuerpo de agentes forestales la ostentan, pero la ostentan porque es un cuerpo de naturaleza policial. Y la ostentan de forma expresa y reconocidas en el derecho positivo desde el siglo XIX, que es la fecha de nuestra ley de enjuiciamiento, de nuestra vigente ley de enjuiciamiento criminal. Por tanto, tienen un reconocimiento más que suficiente para justificar las funciones de policía judicial. Pero ¿dónde viene en este caso el problema? Pues viene el problema por varios aspectos. El primero es que con la entrada en vigor de nuestra Constitución española se reguló la policía judicial. Es verdad que la Constitución no hace referencia a un modelo concreto de policía judicial y, por tanto, corresponde al legislador ordinario configurar ese modelo. Y el legislador ordinario ha decidido que el modelo de policía judicial esté integrado y representado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso es lo primero. Por tanto, malamente se puede casar que los agentes forestales, sin estar integrados en ese paraguas de la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, puedan ostentar funciones de policía judicial. Pero en el derecho positivo lo tiene desde el siglo XIX en igualdad de condiciones que otros cuerpos
Unos han desaparecido y otros se han mantenido. Segundo problema. La Policía Judicial se regula a través de un Real Decreto que de nuevo vuelve a hacer referencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad. La jurisprudencia, en ese sentido, y hay otros cuerpos que tienen atribuidas funciones de vigilancia en otros ámbitos, sí que han hecho una interpretación extensiva de lo que hay que entender por policía judicial, porque si no, entonces las causas criminales detectadas por determinados empleados públicos podrían no llegar a buen puerto y quedar impunes quienes han cometido el delito. Por tanto, hay sentencias que hacen una interpretación extensiva diciendo que a todos aquellos cuerpos que tienen funciones de vigilancia, custodia y protección de la seguridad ciudadana, que se equipararían o entrarían dentro del concepto de policía judicial. Pero eso con respecto al cuerpo de agentes forestales, la jurisprudencia ha sido, no siempre ha ido en la misma línea. Parece que es verdad, parece que es cierto que en los últimos tiempos sí que el reconocimiento de policía judicial no ha tenido demasiada controversia. Pero tiene que haber aprovechado, se tiene que haber aprovechado este momento para que a través del legislador se modificase esa normativa. Problema que nos encontramos aquí, que la normativa que regula la Policía Judicial, principalmente la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y luego el Real Decreto que lo desarrolla, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es una ley orgánica. La Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales es una ley ordinaria. Por tanto, una ley, por aplicación del principio de jerarquía, una ley ordinaria no puede modificar una ley orgánica. ¿Qué es lo que tiene que haber hecho el legislador? Haber tramitado, bien de forma paralela o de forma independiente, la modificación de esas leyes orgánicas, tanto o sea, tiene que haber modificado la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, haber tocado lo que hubiese que haber tocado de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y el Real Decreto que desarrolla la Policía Judicial. Por tanto, creo que, aunque está sobradamente justificado y que a efectos prácticos no va a suponer ningún problema, pero creo que el legislador sí que tiene que haber solventado y desarrollado de una forma mucho más clara el tema de las funciones que tienen atribuidos los agentes forestales, tanto en materia de policía de seguridad como en materia de policía judicial. La siguiente cuestión que aborda el legislador es la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por parte del cuerpo de agentes forestales. De aquí lo importante a resaltar es que establece un sistema donde se igualan ambos cuerpos. Es decir, se igualan tanto los integrantes de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado como el cuerpo de agentes forestales. Los pone en un mismo plano y de ahí dicen que colaborarán. Es decir, no los subordina. No dice que están en una situación de subordinación con respecto a la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, creando una especie de jerarquía. Lo que dice es que van a colaborar. Por tanto, estamos en igualdad de condiciones, tanto unos como los otros. Y de hecho tiene todo el sentido del mundo porque uno de los principios que debe regir en la administración es el de colaboración, cooperación y lealtad institucional. Es decir, diversos cuerpos que tienen funciones que puedan ser similares, y no idénticas, no tendrían que tener ningún problema a la hora de colaborar y cooperar, cada uno en el ámbito de sus funciones, para el desarrollo de todo eso que tienen atribuido, tanto de policía judicial, de policía de seguridad, como de policía administrativa. Porque al final, lo último que interesa que es la protección del medio ambiente. Como sea. Es decir, lo que no podemos entrar, o lo que no se puede entrar, o lo que no debería entrar el legislador y los cuerpos que integran esa administración forestal en una competición para ver quién tiene el poder dentro de las funciones de policía administrativa, de policía de seguridad y de policía judicial. Da igual, el fin último que hay que perseguir es la protección del medio ambiente. Por tanto, hay que colaborar y cooperar con todos aquellos agentes que intervienen en la protección del medio ambiente. Que además es otra de las cosas que impone el artículo 45 de la Constitución española. Con todos los medios disponibles. La protección ambiental se llevará a cabo con todos los medios disponibles, con todo lo que se disponga, incluidas sanciones penales y administrativas. O sea, con todo el despliegue de la administración hay que proteger el medio ambiente. Sin embargo, aunque esto el legislador aquí es claro, parece que en la práctica genera algunas controversias, tal y como ha venido reflejando la memoria de la Fiscalía General del Estado especializada en medio ambiente. Luego,
Hay otros aspectos, en este caso como el Servicio Público de Emergencia y Asistencia, que creo que no era del todo necesario. No está mal que se recoja en esta norma, pero creo que no era necesario porque esto ya venía regulado en el artículo 17 de la Ley 17/2015 de 19 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil y, por tanto, no está de más, pero tampoco creo que fuera realmente necesario porque sí que podía haber incidido en otros aspectos que eran muy necesarios y que el legislador no ha tocado. En cuanto a la uniformidad y la acreditación de vehículos, o sea, la uniformidad y acreditación de vehículos, creo que el legislador eh, ha dejado escapar una oportunidad única. Porque dentro de esos medios, con independencia de los que le tenga que prestar cada administración, el legislador no ha tocado el tema del arma reglamentaria, que creo que es básico. Y en esto sí voy a hacer un inciso, porque con independencia de que a alguien le guste más o menos el portar un arma reglamentaria, desde ese recorrido histórico que yo he hecho de los Caballeros de la Sierra hasta prácticamente el siglo XX, siempre han portado elementos de defensa en igualdad de condiciones que el resto de los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso es revelador de la naturaleza policial y lo enlazo con lo que hablaba de la naturaleza jurídica del cuerpo. Es decir, eso revela la condición de agente de la autoridad y eso genera en el administrado una proyección que si el agente no la tiene, si el agente medioambiental no la tiene, ya digo yo que la diferencia y la percepción que todos tenemos es totalmente diferente. Si a mí me para un señor que va armado con un bolígrafo, a mí o a cualquiera de los presentes, y hay otro señor que le para a uno para identificarle con una pistola o con un arma reglamentaria, la situación cambia. Aunque el hecho sea exactamente el mismo, aunque eso no se utilice, pero el hecho psicológico que proyecta en el administrado es completamente diferente. Y aquí el legislador no lo toca. Y creo que sí que tiene que haberlo tocado, porque a través de esta ley ordinaria sí que se podía haber modificado el Real Decreto 137/1993 de 29 de enero por el que se aprueba el reglamento de armas para incluir el arma reglamentaria del cuerpo de agentes forestales y eliminar de una vez por todas las dudas que genera esto. De hecho, el legislador en esa redacción establece que sí que pueden comprar las administraciones bueno, elementos balísticos, no sé exactamente ahora mismo cómo lo referencia, pero sí que es cierto que ese elemento que sí que pueden comprar las administraciones públicas lo es única y exclusivamente para armas de fuego. Por tanto, si a mí me habilita el legislador a que yo compre elementos que solamente pueden ir integrados en armas de fuego, lo que me está reconociendo de forma implícita es que yo tengo que tener armas, porque si no, ¿para qué lo quiero? Entonces, aquí me han generado diversas dudas y haciendo una eh, indagación a mayor profundidad, resulta que esto se podría enlazar perfectamente con el Real Decreto, bueno, con el decreto, perdón, no era Real Decreto, con el decreto 2481/1966 de 10 de septiembre por el que se aprueba el reglamento del Cuerpo Especial de Guardería Forestal del Estado, que en su articulado sí que establece la posibilidad de que el cuerpo de agentes forestales lleven armas. Por tanto, y nadie ha derogado esa norma sigue vigente, y sigue vigente porque la ley de montes, con la posterior modificación y ahora con la derogación, o sea, con la promulgación y entrada en vigor de la ley 4/2024 de 8 de noviembre, ha dejado subsistente todo lo anterior a la ley de montes vigente. Por tanto, si lo dejamos vigente, el Real Decreto del 66 sigue vigente, porque además nadie lo ha derogado de forma expresa, ni siquiera la ley de montes que reguló el cuerpo de agentes forestales. Y tres cuartos de lo mismo pasaría con la identificación y la uniformidad. Sí es cierto que a lo mejor la uniformidad sería más una cuestión de derecho reglamentario, de desarrollo a través de una vía reglamentaria, que de que la propia ley desarrolle la uniformidad. Parece que son aspectos luego a negociar o a desarrollar a través de una norma reglamentaria. Y la identificación pasa exactamente lo mismo, es decir, eh, los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen perfectamente reglamentado la identificación de los agentes y en este caso el legislador lo que hace es,
bueno, vamos a crear una comisión, vamos a dejarlo en manos de poco a poco, y creo que ahí el legislador tiene que haber sido un poco más incisivo y mucho más claro de lo que ha sido en ese artículo 8, como decía. Con el artículo 9, que habla de los medios de defensa, pues ya he adelantado un poco lo que ocurre, es decir, que el legislador lo que tiene que haber sido mucho más claro, haber modificado el reglamento de armas y haber determinado qué tipología de armas le corresponde al cuerpo de agentes forestales, con independencia de la administración donde presten sus servicios. Otra de las cuestiones, al igual que pasaba anteriormente eh, con otro de los temas que he sacado, es la prevención de riesgos laborales, en este caso con la formación o sea, con la incorporación del cuerpo de agentes forestales a la protección ciudadana, ¿no? Pues con la prevención de riesgos laborales pasa exactamente lo mismo, es decir, otra cosa que las administraciones lo hayan llevado a cabo, no. No está mal que se haya incluido en la ley básica de agentes forestales, pero sí es cierto que todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales ya viene regulado a través de una ley, de un real decreto que desarrolla esa ley, y de, no sé si decenas, no sé si cientos, pero sí decenas de reales decretos que regulan cuestiones de ergonomía, de psicología de la salud, de cuestiones laborales del entorno, riesgos físicos, químicos y biológicos, que resultan plenamente aplicables tanto a la administración, o sea, tanto al sector privado como a la administración pública. Y los agentes forestales, teniendo en cuenta las funciones que tienen que tener una evaluación específica, una evaluación de riesgos específica que hasta ahora las administraciones han cumplido más o menos. ¿Dónde se hace la equiparación? Pues de nuevo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tanto Guardia Civil como Policía Nacional, incluso la Policía Local y Policía Autonómica, tienen una normativa y un régimen jurídico específico en materia de prevención de riesgos laborales. Por tanto, no está mal que la ley lo haya incluido, pero sí que es verdad que tendrá que hacer un desarrollo reglamentario para que se aplique de forma efectiva y con carácter práctico ese mandato del legislador. Luego, en cuanto a la asistencia jurídica, formación y igualdad de género, pues pasa 3/4 de lo mismo que la prevención de riesgos laborales. Es decir, son derechos que no está mal que se recojan en la norma, pero que ya venían reguladas en diversos textos y normas sectoriales, ¿no? Sin embargo, como empleados públicos que son, en este caso como personal funcionario, tienen derecho a la aplicación de esa normativa que viene recogida sin perjuicio de otros en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre. Otra de las cuestiones que sí que me voy a hacer un poco de detención es el acceso al empleo público y la promoción profesional. El legislador en este caso ha perdido una oportunidad de oro para regular la carrera administrativa del cuerpo de agentes forestales. Y digo que ha perdido una oportunidad única porque hubiese resultado deseable que dentro de ese marco básico, que era el objetivo de la norma, el objeto de la norma, de establecer un marco básico, lo que tiene que haber hecho era una clasificación profesional del cuerpo de agentes forestales. Es decir, jerarquizar el cuerpo. ¿Por qué? Porque en la actualidad, y el legislador ha sido consciente de eso, por eso ha promulgado la norma, tenemos como mínimo 17 regímenes autonómicos y un régimen a nivel nacional. Cada uno con una normativa y una evolución diferente. Donde en una comunidad autónoma el cuerpo de agentes forestales puede estar clasificado en un grupo C2, en otra con las mismas funciones y perteneciendo en origen al mismo cuerpo puede estar clasificado en un grupo C1, y si nos vamos a otras comunidades, pues tienen incluso una clasificación profesional del grupo A1. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo me integro dentro de la estructura del cuerpo de agentes forestales en el grupo o en el subgrupo A1 y quiero concursar como agente forestal a otra comunidad autónoma o a otro territorio, probablemente no pueda hacerlo en el cuerpo de agentes forestales. Tendré que hacerlo en otra cosa y de otra cosa, porque esa administración no tiene jerarquizado, ni tampoco el legislador le ha impuesto la obligación de jerarquizar ese cuerpo, ni de establecer una estructura homogénea para que todos, que esa era la función de la ley básica, para que todas las administraciones tengan más o menos una situación similar, de tal forma que un agente forestal de un territorio, si decide concursar, porque también es su derecho, puede hacerlo en el mismo cuerpo, al igual que pasa en la Policía Nacional, por ejemplo, en la Guardia Civil, puede hacerlo a otra comunidad autónoma, aunque aquí hay que salvar las distinciones porque es verdad que son cuerpos nacionales, ¿no? Pero puede hacerlo o las policías autonómicas. Perfectamente están reguladas
un señor que es policía autonómico del grupo A1 o una señora quiere concursar a otra comunidad autónoma y puede hacerlo a través de las normas que regulan los procesos de los concursos y todo esto. Pero, sin embargo, el cuerpo de agentes forestales eso no se puede hacer, porque no hay una jerarquía, porque el legislador no ha regulado esa cuestión. Por tanto, el legislador lo que tiene que haber hecho en ese artículo 12 era regular todo ese tipo de cuestiones. Primero, tiene que haber regulado el sistema de acceso, es decir, ver qué vamos a aplicar, no dejarlo en las manos de cada administración. Y segundo, haber establecido una clasificación profesional con una jerarquía, con un sistema de funciones que tendría que haberlo desarrollado en los artículos 4, creo que 4 y 5, o sea, funciones y facultades, tenía que haber establecido funciones y facultades para cada uno de de esas categorías profesionales, ¿no? Francisco, disculpa, 5 minutitos. Vale, voy terminando. Luego, con respecto a la situación que yo he echado en falta, creo que ha sido, aparte de lo que ya he indicado, ha sido un sistema selectivo uniforme, porque además se ha discutido mucho si tienen que tener determinadas pruebas físicas, psicológicas, en fin. Pero establecer un sistema selectivo uniforme tenía que haber establecido unos requisitos de acceso y para eso tenía que haber establecido una clasificación profesional y una jerarquía del cuerpo, que no lo ha hecho. Tenía que haber procedido a modificar la normativa que afecta a policía judicial. Tenía también que haber incluido un régimen disciplinario que la ley no dice nada, por tanto se aplica la normativa básica del Estado, la normativa sectorial que resulta de aplicación en cada administración. Y luego también tiene que haber modificado el reglamento de armas, que no lo ha hecho. Y creo que son aspectos básicos y esenciales, aparte de clarificar mucho más las funciones del cuerpo de agentes forestales. No obstante, dicho todo esto, creo que es una ley importante, que el legislador da un paso muy importante en la regulación del cuerpo de agentes forestales. Creo que era una ley necesaria, pese a todo, porque pone de manifiesto y pone en la palestra a un cuerpo que estaba prácticamente escondido, si me permitís la expresión, en la administración. No se conocía bien qué hacía el cuerpo de agentes forestales, muchas veces se confundía con el SEPRONA. Las funciones de los agentes forestales en alguna ocasión también son asumidas y así viene recogido en la normativa autonómica por los cuerpos de policía local. Entonces, es verdad que esta norma ha servido para poner en la palestra al cuerpo de agentes forestales, para clarificar y mostrar a la sociedad las funciones que llevan a cabo. Y creo que el legislador en este caso ha dado un paso muy importante para intentar abordar la cuestión sin perjuicio de que se tengan que efectuar diversas modificaciones para intentar ajustar a la verdadera naturaleza del cuerpo de agentes forestales todo lo que he explicado a lo largo de mi intervención. Con esto termino. Quiero reiterar las gracias a todos los participantes y en especial a la Asociación Estatal de Agentes Forestales y a su presidenta, y quedo a disposición de los presentes por si quieren intentar plantear alguna cuestión y abordar alguna cuestión. Intentaremos darle solución en la medida de las posibilidades. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Francisco. Ya habéis escuchado al principio, los que no estabais, levantar la manita Podemos con la hacer dos reacción o escribir cosas. en el chat. Buenas tardes, Francisco, muchas gracias. Puesto que tenemos un tiempo limitado y estos temas son bastante complejos de tratar, la respuesta sabemos que no va a ser breve, no va a ser un sí o un no, ni todo lo contrario. Vamos, si es posible, hacer lo siguiente. Tenemos un compañero que ha dejado alguna pregunta en el chat principal. Entonces, si queréis, voy leyendo estas preguntas y así Francisco puede ir contestando y mientras vais complementando y escribiendo en el chat las siguientes preguntas y dudas que tengáis. Y así quedan por escrito también y podrán resolverse igual pues un poquito más adelante si no nos da tiempo. Comenzamos con la primera pregunta de Manuel. ¿Tiene cabida en esta ley otras escalas con funciones de policía y custodia? Laboral, que lo que habría que establecer era un proceso de funcionarización o acogerse a procesos de funcionarización que convoque la administración que sea y resultaría perfectamente aplicable
porque habla con carácter general y lo que intenta es aglutinar a la mayor parte o a la mayor parte de cuerpos que tengan, porque claro, es que el legislador no sabe lo que tiene. O sea, en el ordenamiento jurídico no se sabe lo que hay. Por lo que decía antes, por la dispersión que se produce. Es que la nomenclatura que utilizan los cuerpos de agentes forestales o el cuerpo de agentes forestales en cada comunidad autónoma varía. Por tanto, siempre y cuando, que es la voluntad del legislador, tengan atribuidas esas funciones de custodia y policía ambiental, custodia, vigilancia y policía ambiental, yo entiendo que no habría ningún problema. De hecho, estoy buscando la definición que establece, en este caso, de agentes forestales, dice a los efectos proyectos con independencia de la denominación específica, es decir, aquí el nombre nos da igual, que tengan encomendadas, entre otras funciones que se detallan en el artículo 4, que son todas las funciones que tiene el cuerpo de agentes forestales. La tutela de la seguridad ambiental, la tutela de la seguridad la tutela de la seguridad ambiental mediante el desempeño de las funciones de vigilancia. Por tanto, si tiene funciones de vigilancia, policía y custodia, entiendo que resulta perfectamente aplicable. Perfecto, Francisco, gracias. Continuamos con la siguiente pregunta, realizada por la persona que tiene las siglas EA. Y dice así: ante todas esas evidencias de carencias o falta de concreción en la ley básica, ¿qué fórmulas serían convenientes esgrimir para implementarlas en un futuro? A ver, las medidas pasarían por una modificación de la ley. En este caso, habría que establecer grupos de trabajo para que todas esas deficiencias que presenta la ley entren en la agenda política y, por tanto, pasen al órgano legislativo correspondiente para intentar desarrollar de una forma lo más fiel posible, intentando adaptarlo a esas funciones de naturaleza policial que tiene el cuerpo de agentes forestales, que creo que es lo que no se debe perder de vista. O sea, primero, saber qué es lo que tenemos, saber qué es lo que es, cuáles son las funciones que desarrolla, sin ser policía en sentido estricto, es decir, no es una policía al uso, por decirlo de alguna forma, y a partir de ahí establecer grupos de trabajo que permitan de manifiesto todas las deficiencias que tiene la ley para su posterior modificación, pero es que no queda otra. Sin perjuicio de que las administraciones que tengan que efectuar el desarrollo reglamentario complementen la ley a través de la vía reglamentaria, que también es otra de las posibilidades, es decir, todas esas faltas. Lo que pasa es que se va a encontrar con el tope de algunas cuestiones competenciales. Porque, por ejemplo, en policía judicial la competencia es estatal, por tanto, ahí poco margen de maniobra tiene la comunidad autónoma. En cuanto a la naturaleza jurídica, teniendo en cuenta las competencias estatales en materia básica de régimen jurídico del personal funcionario que tiene el Estado, corresponde al Estado determinar esa naturaleza. Pero estamos entrando, o sea, sería entrar en un debate que habría que ir analizando cada uno de los territorios, cada uno de los cuerpos, en fin, que sería una cuestión compleja, pero principalmente pasa por la modificación de la ley con el establecimiento de grupos de trabajo que permitan incluirlo en esa agenda política y que luego el legislador lo tramite y se haga la modificación correspondiente, claro. Gracias de nuevo, Francisco. Entendemos la complejidad de dar una respuesta breve, concisa y sencilla para algo tan difícil de resumir. Vamos con la siguiente pregunta. Alberto dice que le gustaría que explicara la disposición adicional primera. La disposición adicional primera ve lo que dice, que no me la sé de memoria. En la aplicación a la comunidad autónoma de Navarra y del País Vasco. Esto, o sea, a ver, tiene poca explicación. Permítanme la respuesta, poca explicación en cuanto, es decir, que la ley estatal, en este caso en los territorios de Navarra y de País Vasco, se va a seguir aplicando la normativa que ya había y todo aquello que no se oponga a lo que ya había, se tendrá que aplicar esa ley básica, salvo error, porque lo estoy leyendo así de pasada. Esta ley regirá la Comunidad Foral de Navarra y lo que no en competencia existente en la ley foral. ¿Vale? La ley orgánica 13/1982, ¿vale? Por lo tanto, hay que aplicar lo que disponga la normativa foral y, en su defecto, aplicar la legislación básica del Estado, que es esta ley. Y en el País Vasco,
exactamente igual, se rigen por su ley orgánica, por el Estatuto de Autonomía del País Vasco, que además es curioso porque sí que hace referencia, y luego posteriormente la legislación vasca sí que hace referencia al cuerpo de agentes forestales, sin embargo luego no lo desarrolla. No sé por qué, yo no lo he encontrado por lo menos, ¿eh? Pero vamos, en cualquier caso, se regirá en primer lugar por la ley autonómica y luego por la ley estatal, en este caso la ley básica. Vale, esta es una cuestión que ha generado más preguntas. De hecho, Perico dice que una vez publicada vienen los problemas y preguntaba sobre la aplicación en Navarra y en las entidades locales. Entonces entendemos que primero es la aplicación local, según has comentado, y luego la estatal. A ver, Navarra y País Vasco tienen un régimen jurídico específico que no tiene que ver con el resto de España. Explicar estas cuestiones aquí en 5 minutos son cuestiones muy complejas que han generado muchas discusiones jurídicas y espero que me entiendan que no soy capaz de sintetizar y de condensar en una intervención de apenas unos minutos la problemática que puede generar esto. Entonces, es cierto que la ley lleva poco en vigor, relativamente poco. Es una ley muy nueva, muy reciente, que entró en vigor en noviembre del año pasado y que el legislador no le ha dado tiempo a desarrollarla, ni a cada una de las administraciones donde hay que aplicarla le ha dado tiempo a efectuar un desarrollo reglamentario. Es decir, se está ahora mismo en vías de la mayoría de las comunidades autónomas o buena parte de ellas están intentando desarrollar vía reglamentaria esta ley cuando no promulgar su propia ley de agentes forestales, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, en cuanto a el régimen específico de la normativa, tanto de Navarra como del País Vasco, yo no me lo conozco al 100%, es decir, conozco hasta donde puedo conocer. Con esto me explico. Es decir, yo no tengo un conocimiento exhaustivo y pormenorizado de la normativa vasca o de la normativa navarra, sí, porque no lo tengo. Tengo las cuestiones más básicas de lo que se ha desarrollado con lo que había hasta ahora. A partir de ahora, dentro de ese régimen específico y por aplicación de lo dispuesto en esta disposición, lo que habría que aplicar es la normativa autonómica en primer lugar, la que haya, la que sea, en todo lo que no se oponga a la ley básica y en defecto o de cuestiones que no se regulen en esa normativa propia, habría que aplicar la normativa básica. Y en el resto del territorio nacional, para que me entiendan, es completamente diferente. Es decir, esto es norma básica, todos tienen que cumplirlo. En Navarra y en País Vasco, como tienen un régimen específico, unas competencias y un régimen competencial específico, lo que dice esta disposición es, primero, vamos a aplicar lo que tenemos a nivel autonómico y, en su defecto, aplicamos la ley básica. Es como un complemento. Sí, hay que aplicar la ley básica, evidentemente, pero esa ley básica, o sea, esa normativa autonómica va a tener que inspirarse tanto en esa ley orgánica, en senda ley orgánica, como en la normativa básica del Estado, en todo lo que nos oponga. Es decir, si ahora el legislador navarro o el legislador vasco me dice, oiga usted, que no tienen competencia en materia de policía judicial, pues no se podrá aplicar, habrá que aplicar la ley básica, que dice que sí que la tiene. ¿Me explico? Lo que pasa es que es un tema complejo y habría que estudiarlo caso por caso para poder dar y ofrecer una respuesta concreta a lo que se plantee. Pero con la ley en la mano entiendo que tienen también que aplicarlo. O sea, porque todo lo que nos oponga es que esto tiene que hacer un desarrollo reglamentario, tendrán que decir sus normas autonómicas algo. De hecho, ahora mismo estoy acordando, en Navarra sí que creo que hay una orden foral, un decreto foral, no un decreto foral, que sí que desarrolla el cuerpo de Bazoinas, creo que se... Perdonadme porque no, la pronunciación al vasco creo que no era, pero creo que habla Bazoinas, creo que eran. Entonces, pues habrá que revisar ese decreto foral, ver en lo que contraviene la normativa estatal, ver qué es lo que dice la normativa autonómica y en su caso, pues aplicar precisamente esto, la ley básica. Gracias, Francisco. Continuamos. Con otra pregunta, ¿se podría promover un estatuto común ampliado para incluir más figuras del medio rural? Lo digo porque la ley no incluye explícitamente a figuras como guardas rurales habilitados por el Ministerio del Interior, ni guardas de caza municipales o comarcales no funcionarios. El legislador puede hacer lo que quiera, pero regular en una misma ley al sector público con el sector privado
creo que es una cuestión complicada. Complicada en el sentido de que, por ley, como decía anteriormente, si ya se plantean los problemas con el personal laboral de la administración que tiene funciones de policía o que son idénticas, es que, o sea, en la Diputación de Barcelona hay personal funcionario, o sea, agentes forestales funcionarios y agentes forestales laborales, prácticamente con las mismas funciones. Entonces, si a eso le añadimos que el legislador nos ha ofrecido una solución regular en un solo cuerpo, o sea, en una sola norma, el sector privado que lleva a cabo funciones de protección ambiental con el sector público, que la diferencia es el ejercicio de las funciones de autoridad o la participación en las potestades públicas, no lo tienen ni los agentes forestales laborales, ni los guardas rurales, ni los guardas de pesca habilitados por el Ministerio, los de caza, sí, porque son funciones, es verdad que son muy similares, pero la diferencia no está en las funciones que llevan a cabo, sino en las potestades o en el reconocimiento que hace el legislador de los agentes forestales como personal funcionario. Porque ahí sí ejercen una potestad en sentido estricto. Ahí están velando por las potestades o están participando de las potestades o el ejercicio de funciones de autoridad de manera directa o indirecta. Esa es la diferencia. Con el personal laboral que llevan a cabo funciones similares, creo que no resultaría conveniente regular en una misma norma ese tipo de cuestiones, o por lo menos no mezclar las funciones. Se podría regular, pero sabiendo que es personal que no tiene atribuidas las funciones que establece el artículo 9 del Estatuto Básico del Empleo Público, es decir, que son participación directa en el ejercicio de autoridad. Porque en este caso, las funciones de autoridad que pudieran tener reconocidas son en el ámbito penal. Es decir, si se agrede o si se produce alguna lesión o alguna, digamos, comisión delictiva, el guarda rural que se dedica en el sector privado se equipara en este caso a agente de la autoridad por la jurisprudencia, por lo que ha ido diciendo la jurisprudencia, pero realmente no son autoridad en sentido estricto. Por tanto, creo que lo que primero habría que hacer es clarificar mucho más las funciones de los agentes forestales, porque además hay un problema con el tema de la identificación, por ejemplo, que tampoco parece que está muy claro en la ley, cada legislación autonómica ha hecho de su capa un sayo. Creo que habría que regular y perfilar todo eso y luego efectuar una regulación sobre los cuerpos que no forman parte de la administración pública en sentido estricto. Porque además, con este caso, como han existido varias nomenclaturas, se produce la existencia y coexistencia de esta tipología de cuerpos. 19 se van transformando, no se sabe muy bien con la evolución del ordenamiento jurídico a dónde vamos y cómo vamos. En fin, que sería una cuestión a pensar, pero que de momento creo que habría que terminar de efectuar el desarrollo reglamentario y luego, en su caso, establecer un estatuto o un marco común, creando una administración forestal con todos los integrantes de todas aquellas personas que llevan a cabo ese tipo de funciones. Sí, en referencia a lo que comentas, Alex nos ha dejado un comentario en el chat en el que habla de se logró lo posible basándonos en la no invasión de competencias, por lo que también muchas de las carencias expuestas era imposible establecerlas en base a las competencias propias de cada administración. Y claro, hace referencia a que apenas hemos estrenado la ley y estamos ya hablando de modificarla. Es cierto en este sentido, ¿no? Que requiere de muchos arreglos y que no deja de ser una ley básica. A ver, la ley básica creo que ha adolecido de varias cuestiones que han hecho que salga la ley como está. Yo siempre, además he comenzado mi intervención diciendo que era una ley necesaria, porque se requiere de un marco básico que regule la profesión ante la dispersión y la problemática que tiene el cuerpo. Pero no por nada, sino por el propio cuerpo, en beneficio del propio cuerpo. Eso es lo primero. Otra cuestión es el cómo está la ley.
Porque tenemos que tener en cuenta que la ley se aprueba en noviembre. Que se produce, o sea, la ley inicia su tramitación parlamentaria, pero llega un momento en el que ocurre la desgracia que todos conocemos, la Dana de Valencia, y que por unas circunstancias concretas la ley está en el Senado y la ley se aprueba tal cual está. Entonces, al no haber habido ese debate parlamentario, que podría haber sido mejor, peor, podría haber intervenido, podría haber salido una ley mucho mejor, o sea, podría haber, en fin, o está todavía en tramitación parlamentaria, no habría salido, en fin, las posibilidades prácticamente serían infinitas. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que hay que modificar aspectos básicos. ¿Por qué hay que modificar aspectos básicos? Porque jurídicamente no están bien regulados. O sea, jurídicamente no están bien regulados. Pero que eso no pasa solamente con la Ley Básica de Agentes Forestales. Esto pasa, el Código Civil fue una norma estupenda que se hizo en el siglo XIX y que ha tenido muchísimas modificaciones. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 3/4 de lo mismo, porque hay que adaptarla a la situación. ¿Qué es lo que pasa? Que si la ley no se promulga, no se puede modificar. Y por tanto, se hubiese eternizado esto sine die hasta el día del juicio final. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora mismo tenemos un marco básico, mejor o peor, complementado con las diferentes normas autonómicas. Vamos a trabajar para ajustar la legislación a un cuerpo que tiene unas características concretas y específicas, que, como decía antes, es un cuerpo de naturaleza policial. Y mientras que no se entienda eso, va a ser muy complicado que la legislación se adapte a esas circunstancias. ¿Pero por qué digo esto? Porque es hablar desde el desconocimiento. Es decir, hay un rechazo, si me permiten la expresión, por parte de determinados colectivos de ver a la agente forestal como una figura que trata de invadir competencias y que trata para reclamar para sí unas funciones que no le corresponden. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no es así. O sea, que es que no se trata de una competencia para quitar competencias ni de una competición entre grupos. Se trata de cooperar y colaborar en defensa del medio ambiente. Eso no podemos perderlo de vista. Hay que saber qué es el cuerpo, hay que saber que estamos ante un cuerpo de naturaleza policial que ha tenido funciones de policía en general y funciones de protección ambiental en particular, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y por tanto, las modificaciones que haya que hacer de esa norma, pues tendrán que ir en ese sentido. Es lo que explicaba antes del arma. Es decir, el arma se encuentra plenamente vigente. Se podrían dar armas a los agentes forestales sin problema ninguno. ¿Se ha modificado el reglamento de armas? No. Pues eso es un error. Una disposición, a través de una disposición de la ley, se tenía que haber aprovechado para regular eso. La identificación o las funciones o la clasificación profesional, pues también tiene que haberlo hecho, porque es una norma básica. ¿Que me puedo basar en el Estatuto Básico de Empleo Público? Por supuesto, pero que creo que no hay necesidad si queda todo claro. Porque claro, ahora vendrán las autonomías diciendo, oiga usted, que yo con mis potestades de autoorganización, como no ha dicho nada el legislador, pues voy a seguir teniendo a mis agentes forestales en el grupo C2 o en el grupo C1. O yo no voy a crear un grupo A1 o no voy a crear un grupo A2. Es que son cosas que, si esto se hubiesen solventado, pues, oye, maravilloso. ¿Qué es lo que pasa? Pues que para eso están los juristas y para eso estamos todos aquí, para intentar arrojar algo de luz y aportar cada uno su granito de arena y hacer las modificaciones o proponer las modificaciones que se consideren. Pero es que eso pasa con todas las normas. O sea, la voluntad de la norma es muy buena, y ahora lo estamos viendo con la ley de eficiencia procesal, que bueno, que ha generado más caos que soluciones. Pero bueno, habrá que verlo. Lo mismo hay que modificarla, pues esto 3/4 de lo mismo, que no es una cosa ajena o propia del cuerpo de agentes forestales porque esto se haya hecho mal. No, no. Es que al final, en los debates parlamentarios, pues se ha hecho como se ha hecho, se ha aprobado en un momento determinado, con unas circunstancias determinadas, por desgracia, y al final ha salido la norma que ha salido. Pero hay algo, la norma. Un marco básico, mejor o peor, pero lo hay. Y a partir de ahí, ¿Qué pues ya trabajo estáis haciendo? se... ¿Perdón? ¿Qué? Perdón, Ana, ¿podrías apagar Ana Moreno, tu micrófono? Gracias. Bueno, ya está, simplemente eso, que al final, desde un marco jurídico básico se puede partir, se puede modificar, pero lo que no se puede modificar es algo que no existe. Aquí existe, pues hay que trabajar en ello, ver las deficiencias que tiene y a partir de ahí intentar enmendarlo en la medida de las posibilidades. ¿Es verdad que tiene cierto poco recorrido? Sí, pero es que hay cuestiones que son palmarias, o sea, son tan evidentes jurídicamente
fin, pues hay que darle una solución. Gracias de nuevo. Vamos a darle paso a José Luis Acebes, porque me pide paso y creo que va a estar muy relacionado precisamente con este tema. Cuando quieras, José Luis. Vale, pues nada, oye, buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, pues sí que quería un poco al hilo de lo que estaba comentando Francisco, bueno, pues hacer alguna... no puedo, no, el vídeo no me permite ponerlo, hablo sin cámara, ¿me oís, no? Sí, Sí, Vale. No, a ver, dos o tres cosillas, Francisco. Lo primero, a ver, una cuestión es la cuestión jurídica teórica y otra es la cuestión jurídica, digamos, basada, en este caso, como legisladores, para poder aprobar una ley. Tú bien has dicho también en un momento de tu conversación que no hay seguramente ninguna ley perfecta. ¿Por qué? Porque se tiene que aprobar con los votos necesarios para poderlo hacer, digamos, en las mejores condiciones posibles. ¿Vale? Pero dicho esto, eh, creo también que hay que tener en cuenta una cuestión básica, que es eh, lo de las armas. Joder. Perdona, que es que me llaman al teléfono y la tablet se me acopla. Ya he apagado. No, que me refería que ponemos encima de la mesa muchos temas, como bien decía Francisco, que algunos requerirían pues un debate de cada uno de ellos de más profundo, ¿vale? Pero lo que quiero decir es, lo más importante de esta ley es que exista. Porque os puedo asegurar que en otras circunstancias jamás hubiese existido la ley. Y yo lo he visto en las ponencias, lo he visto en los debates y lo he visto en el posicionamiento político de muchos grupos que jamás hubiesen aprobado una ley. Por mucho que el cuerpo lo necesitaba, por mucho que el cuerpo lo requería, jamás se hubiese aprobado. Eso lo puedo asegurar y lo digo como profesional, aparte en este caso de como ponente. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que como toda la ley, seguramente los que estamos en esta reunión, todo el mundo diríamos, hay que poner una cosita más. Pero es que hay una cosa que se nos escapa, es que es una ley básica y nuestro marco jurídico en nuestro país, el marco constitucional de 148 y 149, habla precisamente de que hay una parte importante de las competencias que son de las comunidades autónomas. Y yo no estoy para nada de acuerdo con Francisco en que jurídicamente en esta ley tendríamos que haber establecido una estructura de cuerpo. Eso, recurrible al Constitucional, lo tumban directamente. ¿Por qué? Porque tú, cada comunidad autónoma puede entender que su regulación, digamos, de su estructura, la marca la propia administración de la que dependen. Yo así de claro lo tengo también, ¿vale? Y bueno, por no aburrir más, otro tema que me parece también fundamental en cuanto al tema. A ver, la ley tiene un año y lo del Senado, para mí, es una anécdota, ¿vale? El Senado hubo una presión sindical, Francisco, para que no se tocara ni una coma de la ley según se había aprobado en el Congreso, porque precisamente el riesgo que tenía es que empeorara la ley en las condiciones de las enmiendas que había incorporado el Grupo Popular en la ponencia y que se obligó por la parte de los sindicatos en unidad de acción, se obligó a retirar las enmiendas ya incorporadas en ponencia, ¿vale? Por lo tanto, fue una decisión de que la ley era mejor que saliera en estas condiciones. Una mera anécdota, al no haber veto en el Senado, pues ya daba igual lo que se aprobara, de hecho, ni se llegó a votar porque ya el texto estaba aprobado, ¿vale? Pero aunque se hubiese debatido durante más tiempo en el Senado, la posición era no cambiar ni una coma para que la ley saliera cuanto antes y con las condiciones que tenía, porque era muy retrógrada las enmiendas que se habían incorporado en la fase de ponencia en el Senado, ¿vale? Y finalmente, mirad, eh, es verdad que cada uno desde nuestra perspectiva autonómica, pues seguramente va a haber diferencias, lo tengo claro, pero también es verdad que en aquellas comunidades autónomas que se vayan haciendo adaptaciones de la ley y se vayan mejorando, servirán como escaparate, servirán como impulso para que otras comunidades lo puedan también intentar impulsar, ¿vale? Pero aunque no se hiciera nada de esto, que se hará, claro que se hará, ya desde el noviembre cualquier profesional, cuando haga una denuncia o una actuación,
puede decir que hay una ley del Estado que regula una profesión y que regula unas características. Y eso antes no lo teníamos. Ni en la ley el tema judicial lo teníamos del 283 de la ley de enjuiciamiento criminal, lo otro lo teníamos basado en un artículo de la ley de Montes, pero siempre con alguna duda jurídica de si a otra legislación podía afectar. En fin, yo creo bueno, pues que gracias, Francisco, por tus explicaciones jurídicas, pero permitirme también que hiciera un poco estas explicaciones un poco más políticas, porque seguramente ninguna ley es perfecta y esta, y lo digo de corazón, creo que ha salido bastante bien con respecto a cómo entró y a las expectativas que teníamos, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, José Luis. Voy a intentar responderte a lo que has planteado. Evidentemente, en derecho nunca 2 y 2 son 4, jamás. Siempre hay puntos de vista, opiniones y corrientes doctrinales y teóricas y jurisprudenciales para todos los gustos. En cuanto a lo que has dicho, evidentemente, desde un punto de vista teórico, hablar de derecho es muy fácil porque tengo un lienzo en blanco, hay un papel en blanco y tengo la licencia de decir o sea, no lo hablo, no lo personalizo por mí, sino cualquiera tendría la licencia de escribir lo que quisiera, que sería válido en tanto en cuanto se justificase. La práctica es otra cosa. He puesto antes el ejemplo de la ley de eficiencia procesal. Lleva 2 meses o 3 meses en vigor. Habrá que esperar al desarrollo con el tiempo para ver aquello como a la cosa. Pero ahora mismo, a día de hoy, desde un punto de vista práctico, diferenciándolo de la teoría, que la ley está muy bien, pues yo que tengo que sufrir la práctica judicial a diario, pues hay un poco de caos, ¿vale? Habrá que ver, habrá que tener tiempo, habrá que ver qué pasa y pues si no habrá que modificarla, derogarla o hacer lo que sea. Con esto 3/4 de lo mismo. Con respecto, has hablado, José Luis, con respecto al tema de las armas. No me ha quedado muy claro la cuestión de lo que querías plantear con respecto a esa cuestión, pero para mí el tema del arma es que no genera ninguna duda. O sea, desde un punto de la prevención de riesgos laborales, desde convalida por votación mayoritaria el proyecto de ley del decreto ley 724. con la normativa que se encuentra plenamente vigente y con la regulación actual de la ley básica, creo que el tema del arma no debería tener mucha discusión, con independencia de que haya alguien que le guste más portar armas o no portar armas, o que considere que aquello es más propio de cuerpos policiales en sentido estricto. Otra cuestión con lo que has dicho de la ley básica de las comunidades autónomas y la estructura del cuerpo. Pues yo discrepo, José Luis, y discrepo porque sería inconstitucional en tanto en cuanto el legislador estatal básico agotase el campo de maniobra de las comunidades autónomas. Y el legislador estatal básico tiene capacidad más que necesaria para establecer una redacción de la ley que no invada las competencias de la comunidad autónoma. Porque no podemos olvidar que el régimen básico, al amparo del artículo 149 de la Constitución, corresponde al Estado. Por tanto, el Estado es el que tiene algo uniforme, tal y como ha venido reiterando el Constitucional, es decir, oye, un mínimo común. Ese mínimo común puede tener una redacción, evidentemente no decir de manera concreta, específica, cada uno de los cuerpos, cada uno de las clasificaciones profesionales, tiene capacidad para decir a nivel autonómico, todos los forestales, con independencia de la denominación, tendrán que estar adscritos como mínimo al grupo C1. Permitirán el desarrollo de una estructura, es decir, habría que darle una composición. Evidentemente, si vamos a Capón y decimos que habrá un grupo A1 compuesto por tal, habrá un grupo B compuesto por tal, el grupo A1 se dividirá en A1, A2, el C1, C2. Es decir, al final eso tiene visos de inconstitucionalidad porque el legislador está agotando la competencia de la comunidad autónoma. Pero sí que es verdad que hay fórmulas más que suficientes para establecer una uniformidad en todo el territorio nacional, que era lo que intentaba hablar, con independencia del desarrollo que pueda hacer la comunidad autónoma. Pero el legislador creo que sí que tiene ese campo de maniobra sin que llegue a ser inconstitucional. Y luego, con respecto a la aprobación de la ley en el Congreso,
Es decir, pues seguramente pues todo es mejorable. Seguramente las enmiendas, que yo no las conozco en profundidad, porque al final con lo que hay que quedarse es con la norma que se aprueba, pues seguramente en otras circunstancias no se hubiese aprobado la norma, pues probablemente. Pero es que el problema que veo aquí no es tanto político, sino como un problema jurídico. Es decir, es que no saben qué es lo que hay entre manos. El legislador no tiene ni idea. O sea, cuando yo hablo de un cuerpo policial, yo he tenido que aguantar que haya gente que me recrimine, o sea, que se está creando como una estructura paralela de policía. Que no es eso, que es es mucho más simple. Pero el problema es que hay que entender qué es este cuerpo. Mm. La cuestión, si no perdemos de vista que el cuerpo de agentes forestales es un cuerpo de naturaleza policial que tiene en concreto unas funciones concretas que vienen arrastradas desde los orígenes más remotos del cuerpo, se entiende todo lo demás. Pero es que empezar por todo lo demás sin entender que es un cuerpo de naturaleza policial, pues ese es el problema y ahí es donde encallan. Porque claro, cuando se traslada a la sociedad, parece que da mucho miedo que le van a dar pistola a los agentes forestales. Pero no, señor, es que eso es lo de menos. Es que eso es lo de menos. Se va a invadir competencias, se van a invadir. Es que eso es lo de menos, porque no. O sea, dentro de la estructura ambiental, lo que no se puede perder de vista es la protección al medio ambiente. Y que tenemos un cuerpo de naturaleza policial. Y eso es un trabajo que muchas veces en el seno parlamentario, pues, resulta complicado. ¿Eh? Pero bueno. Perdón, Francisco, al respecto de lo que estás comentando, Alex, que se ha tenido que marchar, nos ha dejado un comentario en el que dice que no todos tenemos esa misma visión de que seamos un cuerpo puramente policial y no cree que nosotros mismos seamos desconocedores de lo que somos. Y si te parece, una vez comentado las palabras de Alex, podemos ligar el tema que estamos tratando con un comentario de Saúl Escolar en relación a las posibles adaptaciones legislativas en las diferentes comunidades autónomas. Dice que Castilla y León ha ofrecido a la parte social la adaptación de la norma mediante la elaboración de un reglamento de la escala, mientras hay cierta división sindical entre el rechazo a esta regulación reglamentaria pidiendo una ley autonómica, mientras otros sindicatos están negociando la elaboración y desarrollo de este reglamento mediante un decreto. ¿Consideras adecuada la adaptación mediante la figura de reglamento? ¿Sería mejor una ley? Mientras no hay nada, ¿qué es mejor? A ver, las dos vías, las dos técnicas legislativas son posibles y viables. Pero antes de contestar a esa pregunta, voy a enlazarlo con la intervención anterior, y es que nadie me ha demostrado que el cuerpo de agentes forestales, con independencia de que cada uno sepa lo que es, que no sea un cuerpo de naturaleza policial. O sea, nadie me ha demostrado lo contrario. Por tanto, una cosa que no he encontrado refutación alguna para demostrar que son un cuerpo ajeno a la naturaleza policial. Por tanto, como no lo he visto, yo me quedo con lo que llevo años investigando, y estoy totalmente convencido que son un cuerpo de naturaleza policial, hablando en términos estrictamente jurídicos. Dicho esto, las dos técnicas legislativas son posibles, es decir, las dos vías legislativas son posibles, tanto por ley como por desarrollo reglamentario. Creo que en este caso el legislador a nivel estatal debería efectuar cierto desarrollo reglamentario de la ley, eso en primer lugar. Y luego creo que lo recomendable, por pura lógica, creo que sería el desarrollo legislativo a través de una ley autonómica. Y Perdón, luego que el Francisco, se está quedando un legislativo, poco pues, cortada la comunicación. ¿me escuchan? Ahora sí, pues No sé si ahora por si pudiera repetir las últimas palabras, te agradecemos. problema más. Lo que decía es que las dos técnicas son posibles, y creo que lo que habría que hacer es un desarrollo, lo suyo sería un desarrollo reglamentario a nivel estatal, más o menos, de las cuestiones que estén
pendientes. Y luego creo que lo suyo a nivel autonómico es que cada una de las comunidades desarrolle a través de una ley su cuerpo propio de agentes forestales, sin perjuicio de que puedan efectuar un desarrollo reglamentario de esa norma. ¿Por qué? Porque el reglamento, a efectos prácticos, es mucho más sencillo de modificar y va a estar también más expuesto o va a ser más permeable a esa modificación en función de los intereses de cada turno en la comunidad autónoma. A través de una ley estatal requiere de un desarrollo, o sea, de una tramitación parlamentaria con determinadas mayorías que no siempre, y con la intervención de los determinados grupos políticos, que no siempre va a ser tan sencillo. Entonces, creo que si se hacen unas leyes técnicas de lo que es el cuerpo, sabiendo lo que es el cuerpo de agentes forestales, las funciones que ostentan, creo que puede ser muy interesante que se efectúe una norma con el cuerpo y luego se efectúe un desarrollo reglamentario para cuestiones que no sean, digamos, tan básicas. Es decir, por ejemplo, la uniformidad creo que no tiene que estar en una norma porque creo que es una cuestión más de menos importante. No por quitarle importancia, pero sí que es verdad que es una cuestión que es más fácil de, pues yo qué sé, imagínense que no se ha desarrollado la uniformidad de verano y de invierno. O sea, hacer una tramitación parlamentaria para regular eso en una norma no creo que es excesivo. Entonces, a través de una norma reglamentaria se puede hacer mucho más sencillo. En este punto me dan ganas de opinar frente a los problemas que hemos visto a nivel nacional, con las diferencias, incluso a nivel autonómico, viendo como un compañero de Salamanca tenía unos medios y uno de Burgos otros completamente distintos. Y vamos a llegar a un punto más complejo, Francisco, porque ya hemos preguntado por Navarra, por País Vasco, por las diferencias entre comunidades autónomas, pero Jerónimo, desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, en Madrid, nos pregunta por su caso. Dice, cuando las comunidades autónomas desarrollen la ley básica, los que pertenecemos a entidades locales, ¿en qué medida nos vemos afectados? ¿Seguimos con la ley básica, ley autonómica, o es posible que se desarrolle un reglamento desde un ayuntamiento? Al hilo de tu anterior intervención, Mabe, y yo me he quedado solamente con la uniformidad, porque salvo que yo estuviese despistado, no se me había planteado la cuestión de los medios técnicos. Los medios técnicos sí que creo que como mínimo tendría que haber una regulación en la ley sin llegar a invadir competencias, pero sí que creo que habría que tener margen de maniobra suficiente para establecer un común para todos, sin perjuicio de lo que digan las comunidades autónomas y tal, ¿no? Es complicado, lo sé, pero en los medios técnicos sí creo que habría que establecer algo en la ley que permitiera margen de maniobra a las comunidades autónomas, pero que por lo menos todos sepamos como mínimo qué es lo que tengo, ¿no? Y la cuestión más básica que se me ocurre es el arma, es decir, si tengo que tener arma o no. Y creo que eso es una cuestión que sí que se podría solventar. Lo que no puedo entrar es el tipo y el color del pantalón, ustedes lo entenderán. O sea, eso en una ley básica no tiene, ni en una ley tampoco parece que tenga mucho sentido. Con respecto al desarrollo reglamentario por parte de las comunidades autónomas, pues la ley básica habría que aplicarla, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz tiene que aplicarla sí o sí, porque es ley básica, no hay otra, no hay una excepción. Y luego tendría que también que aplicar de manera simultánea la ley autonómica, porque la ley autonómica, recordemos que no puede ser contraria a la ley estatal, so pena de que adolezca de, eh, o sea, o poner el principio de jerarquía normativa, el principio de competencia o incluso que pueda resultar inconstitucional. Por tanto, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz tendría que aplicar la ley básica y también tendría que aplicar el desarrollo reglamentario de la ley autonómica. ¿El Ayuntamiento puede hacerlo a través de un reglamento? Sí, en todas aquellas cuestiones que no sean de ley básica o que no hayan regulado la ley autonómica. ¿Se puede, como me preguntaban hace algún tiempo, regular a través de un reglamento el arma reglamentaria? Por poder se puede hacer, pero eso lo va a impugnar la subdelegación, eso. Entonces, las cosas más complicadas o sea, un reglamento local no puede regular la policía judicial. O sea, entonces, cosas que no se puedan tocar. Pero vamos,
la respuesta, tanto ley básica como ley autonómica, y puede desarrollar todas las cuestiones que no estén recogidas o más específicas en la ley básica o en la ley autonómica, pues sí podría desarrollarlo el ayuntamiento. Todo lo que es tema de uniformidad, identificación, medios técnicos, en fin. O sea, y he dicho antes dentro de los medios técnicos el arma, que es verdad que es el tema más complejo dentro de los medios técnicos, pero hay otros medios técnicos que sí los podría disponer el ayuntamiento vía reglamentaria sin problema. Ojo, Francisco, porque hemos ido de lo estatal a lo autonómico, hemos llegado a lo local, pero claro, también tenemos, como bien nos recuerda Juan, el caso de los agentes del Estado. Y nos pregunta si debería el Estado sacar un reglamento o ley propia para estos agentes que desarrollen la ley básica. Pues al hilo de mi intervención anterior, creo que la Administración estatal, la Administración General del Estado sí que tendría que desarrollar vía reglamentaria esta cuestión. Es decir, porque al final se le aplicaría la ley básica, pero es verdad que tiene unas características, unas condiciones concretas que se diferencian del resto de agentes forestales, y creo que sí que se podría, a ver, que estoy pensando jurídica y políticamente. O sea, jurídicamente se puede, otra cosa es que políticamente se quiere efectuar o haya voluntad de efectuar ese desarrollo reglamentario. Pero en cualquier caso, la ley básica le es aplicable en igualdad de condiciones que al resto. Gracias. Vamos a tratar un tema que ha salido en muchísimos grupos de WhatsApp. Es una de las máximas preocupaciones que tiene gran parte del colectivo una vez ya aprobada la ley, y es el coeficiente reductor. Pero en este caso la complejidad aumenta porque nos escribe Luisa, que es guardamontes laboral de Tenerife, que tiene las mismas funciones que los agentes forestales de la isla, y claro, le interesa saber si como tal va a tener derecho a la jubilación anticipada. Dice, por favor, comenten lo de los coeficientes reductores. A ver, sé que ha generado mucha duda y en la actualidad tampoco puedo arrojar demasiada luz. Primero porque no lo ha hecho el legislador. Segundo, porque el Ejecutivo no ha cumplido con el mandato que le da el legislador. Está en vías de desarrollo de esos coeficientes reductores. Y en tercer lugar, a esta compañera de La Laguna, creo que ha dicho, ¿no, Mabe? De Tenerife. De Tenerife. Pues esta compañera de Tenerife, no sé si habrá estado al inicio de la intervención o no, pero he comenzado diciendo que el objeto de la ley distingue entre personal funcionario y personal laboral. A lo largo del desarrollo de la misma he dicho que las administraciones que tengan personal laboral a su servicio, lo que tendrán que hacer es establecer, como ha hecho el propio Estado, es establecer procesos de funcionalización, que además lo permite el Estatuto Básico del Empleado Público, siempre y cuando se den determinadas condiciones. Y a partir de ahí, pues habrá que pelear. Habrá que pelear porque hay otra parte que es la seguridad social. Y la seguridad social tiene su camino, tiene su propia normativa y su propia interpretación. Y en este caso creo que este supuesto concreto, para poder beneficiarse de los coeficientes reductores, sin otro tipo de información que lo que hay en la ley y con lo que tenemos encima de la mesa a día de hoy, creo que eso va a terminar irremediablemente en el juzgado, peleándose con la seguridad social y pleiteando contra la seguridad social. Se me ocurre, por ejemplo, por aplicación del principio de igualdad de funciones, igualdad de condiciones, y por tanto lo que pasa es que es un tema complicado, porque la ley lo primero que dice es personal funcionario, y por tanto de la letra de la ley no se podría aplicar al personal laboral. Lo que pasa es que habría que dar una solución, y aquí en este caso la casuística puede ser inmensa, es decir, personal laboral en su momento fue así convocado por la administración, que no se haya superado un proceso de funcionalización, es decir, que la casuística puede ser que no haya querido presentarse a un proceso de funcionalización, es que la casuística puede ser, por tanto, establecer una aplicación de los coeficientes reductores cuando el objeto de la ley dice claramente que personal funcionario,
lo veo en este caso complicado, salvo que haya una modificación legislativa, o en su caso la parte más sencilla que veo es la impugnación de la denegación de los coeficientes reductores en el juzgado de lo social. Entiendo que sería el competente. Gracias. Necesitamos que nos respondas a una pregunta que es bastante recurrente y que preocupa bastante a muchas personas. Manuel la trasladaba y decía: ¿cuánto tiempo de margen tienen las administraciones para adaptar la ley a las normas propias o no hay tiempo? Y si no se llega a adaptar, ¿qué sucede una vez cumplido el plazo? Pues salvo que yo esté equivocado, el plazo que establece, el mandato que establece el legislador en cuanto al plazo, creo que es de un año. O sea, si me permitís que busque un poco la norma para decirlo, para no hablar con creencias. Un año, sí. El final cuarta establece un año. Por tanto, todas las administraciones, y antes lo decía, prácticamente todas las comunidades autónomas están inmersas bien en el desarrollo de una ley autonómica o bien con el desarrollo reglamentario de la ley un año. ¿Qué es lo que pasa? Que si no lo desarrollan en el plazo de un año, pues pasar, no va a pasar mucho, lamentándolo mucho también, valga la redundancia. ¿Qué es lo que pasaría en unas malas? Pues que habría que aplicar la ley estatal en todo aquello que se contravenga con la normativa que nos ha ido adaptando. O sea, ley estatal, ley estatal, ley estatal. O sea, nuestro sistema, nuestro ordenamiento jurídico establece como garantía, pues eso, que si no lo desarrollan, pues vamos a aplicar sí o sí la ley estatal. Lo suyo sería que lo desarrollaran, incluidos las administraciones locales, y que la normativa autonómica hiciera referencia concreta a la situación que tienen a nivel local en su propio territorio, porque claro, el legislador desde Madrid no sabe lo que pasa en Canarias, el legislador desde Madrid no sabe lo que pasa en Murcia, o el legislador desde Madrid no sabe lo que pasa en Galicia. Por tanto, ahí a nivel autonómico, el legislador autonómico sí que tendría capacidad, más margen de maniobra, al conocer su territorio a nivel local, y tener un desarrollo mucho más específico para su ámbito territorial. Pero vamos, en cualquier caso se aplicaría la ley estatal si no se adapta. Perfecto. Por último, tenemos una consulta de Rafa Tapia sobre una situación personal en la que se le ha denegado la asistencia jurídica, puesto que no tiene que ver directamente con la ley básica. Siempre te agradecemos, Francisco, si tienes un momento luego para leer el chat y ver dicha pregunta, si no te la hacemos pasar y así puedes, igual como jurista, pues ayudar al compañero. O exactamente las circunstancias de ese caso, pero si están relacionadas con las funciones de agente forestal, Sí, no debería haber mucho problema. Es que no tengo acceso ahora mismo al chat. al chat. No puedo ver la pregunta concreta. No sé si la respondo a posteriori, y que yo no tengo ningún problema, ¿eh? O sea que Bueno, pues si nadie tiene ningún inconveniente y os parece bien que le demos cabida, procedo. Dice Rafael: me han denegado la asistencia jurídica en 3 juicios por amenazas porque fueron hechos en otro municipio de mi territorio asignado oficialmente a través del boletín oficial que se encarga otro compañero en nuestra organización interna, y dicen que, por lo tanto, no estaba en cumplimiento de mis funciones. Es de recordar que en La Rioja nuestras actuaciones son válidas en todo el territorio según nuestro reglamento. Me quieren impedir ir al contencioso porque dicen que mi solicitud era una simple petición, pero no es cierto. Me han denegado un derecho que tengo. Además, esa denegación me la han dado utilizando documentación obtenida ilegalmente. Han tenido acceso a los expedientes del juzgado de mis denuncias a través del denunciado, ya que están compinchados con él. Hay que recordar que quienes me han denegado están denunciados por mí por prevaricación y delito ambiental por un tema que tiene que ver con el denunciado y esos hechos. Y pregunta cómo tiene que actuar. No es el primer caso que tenemos de este tipo.
Recordemos que son varios compañeros los que siguen inmersos en estas tramas judiciales que parecen sacadas del guión de una película. Y no sé si, Francisco, pudieras aportar algo de claridad. A ver, como jurista, Mabe, a mí me gusta siempre hablar con certeza. Y Sí, sí. la exposición, vamos, entre otras cosas, porque hay que ser muy, jurídicamente a mí me gusta ser muy pulcro intentar ofrecer con la mayor de la seguridad posible una respuesta a quien está planteando la cuestión. Creo que en este caso la cuestión planteada excede del objeto del debate, del coloquio, que sea cuestiones muy personales, que me dar una respuesta concreta en prácticamente un porcentaje muy alto va a ser errónea porque carezco de datos fácticos y jurídicos necesarios para poder dar una respuesta. Entonces creo que lo suyo es que si este compañero quiere que vea con más tranquilidad el tema, yo no tengo ningún problema en que le paséis mis datos de contacto y en su caso puedo echar un vistazo a la situación. En cualquier caso hay algo que me chirría en esta situación y es que la pregunta tal cual se ha leído es que le tratan de impedir ir al contencioso. Eso, impedir ir al contencioso no sé en qué condiciones, porque al final si a mí me deniega un derecho como funcionario público, tengo total libertad al amparo de lo dispuesto en el artículo 117 y siguiente de la Constitución española, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Social y para aquellos otros de la jurisdicción militar, ejercitar las acciones civiles, penales, sociales, administrativas o militares que considere. Por tanto, desconozco cómo se le puede impedir a alguien, a un funcionario, que no recurra a los juzgados y tribunales para ejercitar su derecho. Otra cosa es que el juzgado le dé la razón o no. Que habría que ver las circunstancias concretas del caso. Pero quiero aclarar lo de impedir el contencioso porque o sea, eso sería muy grave en un Estado social y democrático de derecho como es el nuestro. Impedir el acceso a la jurisdicción y quiero que quede claro porque trabajo en la administración pública, en la administración de justicia y creo que hay que poner de manifiesto que eso, esa expresión tal cual está redactada puede dar lugar a una confusión que quiero dejar clara. Si se le está impidiendo el acceso a la jurisdicción de cualquier fórmula posible o cualquier medio, le animaría a que presentara la correspondiente denuncia para que aquello se investigara. Pero las cuestiones creo que trascienden del objeto del debate y por tanto creo que sería mejor resolverlo desde un nivel mucho más particular y más personalizado. Lo sé, muchísimas gracias, Francisco. Aún así, queríamos dar cabida a la cuestión del compañero para que no sienta que no le escuchamos. Gracias de nuevo por tu generosidad. No veo que tengamos más preguntas en el chat y si se me permite, me gustaría lanzar una pregunta que creo que puede ser muy útil y es en referencia a la protección de los agentes respecto a las agresiones. Contamos con múltiples tipos de agresiones y tengo entendido que con la nueva ley ya se consideran atentados contra la autoridad. Entonces, no sé si nos podrías guiar o dar un poquito de luz sobre cómo actuar ante aquellas amenazas, tanto físicas, físicas me refiero en el plano físico, tangible, como las pintadas en domicilios, señalizar la casa en la que vive el agente en cuestión o incluso las amenazas online, ¿no? En las que además se alienta a otras personas a agredir físicamente a nuestros agentes. No sé si podrías alumbrarnos un poco sobre esta cuestión. A ver, el tema no es nuevo. El tema no es nuevo a la pregunta que planteabas, más porque ya desde el siglo XVIII hay constancia expresa de que los vecinos, es decir, lo que hoy son los administrados, tenían animadversión hacia el cuerpo de guardabosques y fusileros reales, porque contravenían sus intereses, es decir, pero por una cuestión obvia. ¿Qué es lo que ocurre?
que a día de hoy, por suerte o por desgracia, estas situaciones lamentablemente se siguen produciendo. Entonces, yo en primer lugar lo que animaría a todo aquel que sufre una agresión, tanto física o verbal, es que denuncie. Y que denuncie no poniéndolo en conocimiento de la administración de la que dependa. Es decir, en el momento que es una cuestión, pudiera ser delictiva, el conocimiento no corresponde o la valoración no corresponde a la administración de la que depende, corresponde al órgano judicial. Es decir, la administración de justicia. Hay un juez con un fiscal, con un proceso concreto que va a determinar si eso es delictivo o no es delictivo, o si es una falta en vía administrativa. Eso es lo primero. Por tanto, siempre, siempre, siempre denunciar. Porque los empleados públicos, sobre todo aquellos que se encuentran en el ejercicio de potestades físicas totalmente visibles, en contacto con el ciudadano, que no es un trabajo de oficina, aunque también puede pasar, están mucho más expuestos a esas situaciones conflictivas. Entonces, si esa situación se da, mi recomendación siempre y en todo caso es denunciar. En cuanto al reconocimiento de agentes de la autoridad, siempre lo han tenido, Mave. Y otra cosa es que ese reconocimiento de autoridad judicial, la interpretación que se haya efectuado por parte del órgano judicial en atención a las circunstancias concretas del caso, no haya sido considerado como tal. Pero eso son interpretaciones que hay que realizar a la luz del caso concreto. Sí, porque la jurisprudencia mayoritaria viene reconociendo el carácter de agente de la autoridad siempre y en todo caso. Creo recordar ahora mismo una sentencia solo o dos que no lo estableció así, pero creo que era por la nomenclatura que tenía el cuerpo de agentes forestales. Y los jueces y la Administración de Justicia también cometen errores, es decir, no son infalibles, pero sí es cierto que hay una jurisprudencia mayoritaria que avala el carácter de agente de la autoridad. Como decía antes con el compañero que hablaba de los guardas rurales en el sector privado, también, o los guardas de seguridad privados que vemos en multitud de sitios, también se les reconoce el carácter de agente de la autoridad, aunque no sean agentes de la autoridad en sentido estricto. Entonces, siempre se le ha reconocido ese carácter con independencia de las circunstancias concretas del caso concreto. Y en segundo lugar, como decía antes, denunciar siempre en todo caso. E incluso ir más allá y personarse como acusación particular. Es decir, para defender mis propios derechos. Muchas veces tenemos la sensación de que la Administración de Justicia no hace nada. Pero no es que no haga nada, sino que es que a lo mejor se pasa por alto derechos que solamente puede defender el interesado. Si tenemos el Ministerio Público que va a defender siempre y en todo caso quien va a ejercer el ius puniendi del Estado. Entonces, va a salvaguardar los intereses de la comunidad, pero los intereses particulares, por ejemplo, se me ocurre si hay una lesión, se puede aportar un informe pericial, se puede aportar, aunque se haga de oficio por el. Pero si alguien quiere algo mucho más personalizado, porque he tenido esta dolencia, porque a raíz de esto me ha pasado aquello otro, porque al final la fotografía que hace el médico forense es concreta de un momento determinado. Si yo quiero dar otra serie de extremos para que luego me lo reconozcan, porque ha sido derivado del ejercicio de mis funciones, porque al final ha sido una situación totalmente injusta, porque ha habido un proceso donde se ha condenado a una persona por un determinado delito, es decir, todo eso se acredita en ese procedimiento. Entonces, por tanto, tiene que ser el agente quien dé el paso y cuando se den ese tipo de agresiones, sobre todo también atendiendo a la gravedad de la situación, a cómo se haya producido el conflicto, es decir, a la defensa jurídica que también tenga, si la presta la propia administración, si es a través de la designación de un letrado particular, que habría que ver las circunstancias del caso, pero siempre y en todo caso yo sí que recomendaría que se personaran para ejercer la defensa de sus derechos en todo aquello que no lo haga el Ministerio Público. Muchas gracias por la aclaración, pero de hecho siento decirte que tenemos otra duda al respecto sobre la condición de agente de autoridad. Y es que Sebastián nos pide perdón por las horas, por participar tan tarde, y dice que un agente de medio ambiente que esté en una administración local tiene condición de agente de la autoridad para denunciar infracciones en materia medioambiental en materias que
que no son de su competencia en cuanto que no son competencia, perdón, de su administración de pertenencia? A ver, la condición de agente de la autoridad, en la actualidad, a la fecha en la que estamos, deriva del artículo 3 de la Ley Básica. Siempre y cuando el agente forestal que esté adscrito a esa o preste sus servicios en la administración local sea funcionario. Por tanto, si es funcionario va a tener reconocido la condición de agente de la autoridad. Preste sus servicios en la Administración General del Estado, en la autonómica o en la local. Eso es lo primero. Lo segundo, con respecto al tema competencial de las sanciones. Es otro de los temas que tendrán que desarrollar y tendrán que solucionar los legisladores autonómicos y a través de vías reglamentarias. ¿Por qué? Porque no sé si es el artículo 3, creo que es el artículo 3 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, establece los principios que deben inspirar la actuación de la Administración. Y entre ellos es el de colaboración. Por tanto, yo entiendo que aplicando esa ley, que también es básica, a este caso concreto, es decir, el agente forestal tiene unas funciones concretas. Pero supongamos que el agente forestal está en mitad del monte público y en mitad de ese monte público hay unos restos patrimoniales que tienen un valor X, que además están siendo, digamos, vandalizados por gente que pasaba por allí. Yo entiendo que ahí no habría ningún problema, aunque no sean estrictamente de sus funciones, pero al final es un funcionario que tiene reconocida además la condición de agente de la autoridad y que está detectando una infracción para la que no es competente, pero sí tiene la capacidad de remitirla sí tiene la capacidad de remitirla a la administración que sea competente. O fácil, pues sería otra cosa, pero la interpretación más coherente de esa situación que acaba de plantear es efectuar la denuncia, identificar al ciudadano y remitirlo, porque no es competente en su ámbito competencial, remitirlo a la unidad que corresponda. De hecho, la Ley 39 también habla de esto, es decir, de la presentación de la denuncia en vía administrativa, por orden del superior jerárquico, por quien tenga la competencia para ello, por un tercero. O sea, no creo que debiera existir mucho problema. Otra cosa es el tratamiento que haga la administración de destino con esa denuncia, que también, pero a nivel jurídico entiendo que no debería haber mucho problema. De hecho, hay sentencias, sobre todo con el ámbito competencial de la policía y Guardia Civil, pues que han hablado sobre este tema y en buena parte de las situaciones han mantenido, también siempre y cuando atendiendo a las circunstancias concretas del caso. También es cierto, pero han mantenido con cierto criterio que la competencia no puede ser un impedimento para el ejercicio de la potestad sancionadora. Y eso creo que es una cuestión que todo el mundo puede entenderla. Perfecto. Comentaros, son las 9 casi menos 10. Hemos pasado de ser más de 80 participantes a 51. No nos quedan comentarios por contestar ni resolver. No sé si Esaú quiere decir algo más. Sí, de hecho se está quejando. Dice que ya te estamos explotando demasiado. Así que agradecerte que nos hayas, bueno, pues alumbrado un poquito sobre las posibles dudas que pudiéramos tener sobre esta ley básica y agradecerte tu tiempo y, bueno, tu transmisión del conocimiento de una forma tan cercana, que hemos estado en familia pese a haber sido muchísimas personas. Ingrid, te cedo la palabra para concluir. Nada, me sumo a las palabras de Mabe, darte las gracias, Francisco, y a todos los que habéis estado aquí escuchando. Espero que haya aportado algo de valor para vosotros. Si os gusta el formato, pues podemos seguir trabajando juntos. Y nada, agradecerte sobre todo tu tiempo, que es muy valioso. Yo, como empecé, dando las gracias a la asociación, realmente, y a quien ha participado y a Enrique por haber hecho posible. Y que quedo una vez más a vuestra disposición y con cualquier cosa sabéis que estoy por aquí y encantado de participar
y de tener encuentros como este, donde creo que se pueden sacar cosas muy interesantes que redunden en beneficio de todos, sobre todo del cuerpo de agentes forestales. De verdad que muchísimas gracias. Estupendo, pues nada, muchas gracias a todos y nos despedimos. Buenas noches. Chao.